Bueno, pues buenos días y gracias por su presencia a esta comparecencia que hacemos en la sede del Partido en Jerez junto a Lidia Menacho, la secretaria general del Partido Popular en Jerez, para trasladarles algunas líneas de lo que es el plan de estímulo económico y apoyo al emprendedor del Gobierno de España. Hay que decir o partir de una realidad, y es que debemos ser realistas con los datos. Los datos no son buenos, pero ese realismo con los datos también, en el otro lado de la balanza, tenemos que decir que hay que ser optimistas con las reformas que plantea el Gobierno de España. Esto es un trabajo de todos. Entendemos que de tres pilares fundamentales: el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, que les recuerdo que es la que tiene la competencia en materia de empleo en nuestra comunidad, y el Ayuntamiento de Jerez en aquellas medidas de impulso que puedan ser facilitadoras de la actividad económica. Decíamos que hay que ser optimistas con la reforma porque ustedes recuerdan que el año 2012 ha sido el año de las reformas económicas del Gobierno para equilibrar las cuentas, y eso ha dado como resultado un importante avance en las finanzas del Estado, ha dado como resultado la recuperación de la credibilidad económica del país fuera de nuestra frontera, ha evitado la intervención y, por otro lado, también ha permitido, aún con los datos malos, ralentizar la destrucción del desempleo. Bueno, pues ese primer paquete de medidas de reformas económicas del Gobierno del año 2012 ahora viene, y hay que ser optimistas, con el segundo paquete de reformas enfocada fundamentalmente al crecimiento y la creación de empleo. Y les recuerdo, si va bien en España, si va bien en Andalucía, irá bien en Cádiz, irá bien en Jerez. Y tenemos la confianza y el optimismo de que ese segundo paquete de reformas del Gobierno de España va a dar su resultado, va a empezar a dar resultados. Destacarles que entendemos que esto no debe ser un asunto político, sino que debemos trabajar esos tres pilares de la mano conjuntamente con responsabilidad. ¿Qué venimos hoy a plantearles? Pues dentro de ese plan de impulso económico y el apoyo al emprendedor, ya se avanzó el plan de fomento del empleo juvenil, que se aprobó el 22 de febrero, y fundamentalmente hoy las medidas de apoyo a los emprendedores, las medidas de apoyo al emprendimiento. También es verdad que es importante la reforma que se está planteando en las administraciones públicas y otras medidas en investigación y desarrollo que está planteando y que plantea el Gobierno dentro del plan de estímulo económico. ¿Cuál entendemos desde el Partido Popular que deben ser las claves para que estas reformas que se plantean den el resultado esperado? Pues primero, centrar que esas medidas vayan enfocadas fundamentalmente a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que es el tejido que está arraigado al territorio y es el tejido que genera un empleo que cuesta más perderlo por circunstancias no solo económicas, sino también tiene muchos aspectos sociales y que se mantienen a pesar incluso de la situación económica. No podemos olvidar que en Jerez estamos hablando entre autónomos y empresas de prácticamente casi 20.000, en torno a unos 18.000, que se verán beneficiados directamente por las medidas que se llevan reclamando desde hace mucho tiempo, incluidas dentro de este plan de fomento a la iniciativa emprendedora. Yo les voy a desgranar 6 medidas. Algunas de ellas pueden tener impacto directo o se pueden cuantificar de forma directa en lo que es nuestra ciudad y la provincia, y otras, bueno, pues habrá que ir viendo cuál es la evolución. La primera, como ustedes saben, es que se prevé que el sistema de IVA cambie. Hasta ahora, en lo que es la provincia de Cádiz, hay una estimación de que más de 20 millones de euros los autónomos y las pequeñas empresas tienen que adelantar en concepto de IVA por facturas no cobradas. En Jerez estamos hablando
según los datos que nos han facilitado, del orden de unos 6 millones, entre 6 y 7 millones de euros, que esta medida supondría una financiación adicional de esta cuantía a las pequeñas empresas y autónomos de la localidad. Si antes tienen que adelantar el dinero y ahora no lo tienen que adelantar, cuentan con ese dinero de financiación adicional única y exclusivamente por cambiar el sistema del IVA. Entendemos que esta es una medida muy importante, que esta es una medida que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo los autónomos y las pequeñas y medianas empresas, y hay que decirles también que esto no solo se va a aplicar a las administraciones públicas, a las facturas con las administraciones públicas, sino que se va a aplicar en toda la facturación de las pequeñas empresas y autónomos, el cambio del sistema del pago del IVA. Por otro lado, decirles que dentro de este paquete de medidas de fomento de los emprendedores se promueve el fomento de la reinversión en la actividad económica. Aquellas empresas que reinviertan sus beneficios en la generación de actividad económica se van a ver beneficiadas por una deducción del 10% de la cuota del pago de los impuestos. Por otro lado, se establece también un sistema novedoso para incentivar desde el punto de vista fiscal la innovación empresarial. Esto es importante para ir dentro de esas claves enfocando las actividades y promocionando las actividades de alto valor añadido. La situación que tiene Jerez, ustedes saben, la gran dependencia que tiene el sector servicios, la gran dependencia que ha tenido del sector industrial, que ahora, sobre todo con el cese de las bodegas durante estos últimos años, pues ha dejado a la economía jerezana en manos fundamentalmente del sector servicios, y esta medida de incentivo, en la línea en lo que se está trabajando desde el Ayuntamiento para empresas de investigación y desarrollo, son muy importantes para ser capaces de atraer empresas que estén enfocadas a actividades de alto valor añadido. Después, como cuarta medida, decirles que se implanta un régimen de tributación reducida de las sociedades de nueva creación y autónomos durante los 2 primeros años de actividad. Hay que decir que esto también es otra reivindicación histórica de los autónomos y de los pequeños empresarios, que durante los primeros años de su actividad, que es cuando más necesidad de financiación necesitan para el crecimiento, pues se va a tributar a un tipo reducido del 15%, con lo cual es muy importante de cara a reducir la carga fiscal. Pero es que incluso vamos a más. En los autónomos esto se va a aplicar una reducción del 20% en los rendimientos netos que se obtengan por la actividad. Por lo tanto, estamos aquí incentivando la estabilidad y disminuyendo el peligro de mortandad de las empresas que se creen al amparo de este plan de impulso. Como quinto punto, se prevé también un sistema de canalización de los recursos a la actividad emprendedora con un doble incentivo fiscal. Por un lado, habría y hay prevista una deducción del 15% de la cuota del IRPF con ocasión de la inversión realizada al entrar en la sociedad, es decir, se puede uno desgravar del IRPF un 15% de la inversión que haya tenido que realizar. Por lo tanto, estamos disminuyendo también la carga financiera de los autónomos y las pequeñas empresas, y también una exención parcial en la salida de las sociedades, en las plusvalías, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva creación. Esto es muy importante para aquellas sociedades que en un momento determinado el sector en el que esté sea un sector maduro, en el que, diríamos, no haya crecimiento, y las plusvalías que se hayan generado durante los años de actividad se puedan reinvertir en otras empresas de nueva creación. Y por último, decirles también que se fomenta el autoempleo en el régimen de autónomo. Esto lo que plantea es que los desempleados que decidan establecerse como autónomos podrán beneficiarse de la exención completa del IRPF de las prestaciones de desempleo cuando el abono de esa prestación sea en forma de pago único. Ahora hay que decirles que antes solo estaban exentos hasta una cantidad de 15.000 euros, y ahora lo que se establece es que se podrán habría
exención completa del IRPF para aquellos desempleados que decidan recoger o recibir todo el subsidio de desempleo para iniciar una nueva actividad. En resumen, 6 medidas concretas dentro del plan de estímulo a emprendedores que, vuelvo a decirles, siendo realistas con los datos, hay que ser optimistas con la reforma. Y no podemos tampoco dejar a un lado, bueno, pues que desde el Ayuntamiento de Jerez y en los próximos días será la propia alcaldesa la que le desgrane todo el paquete de medidas que se ha realizado y que se está realizando. Sí es muy importante destacar que trabajando en esta línea se ha constituido, como ustedes ya saben, la Mesa del Autónomo, y que dándole voz y escuchando a los agentes que están presentes, que son los que están en la calle, se están avanzando en medidas conjuntas para el impulso, en la línea de lo que plantea esta ley, el trabajo autónomo y el impulso a la pequeña y la mediana empresa. Y por último, no nos podemos olvidar tampoco del último pilar de la Junta de Andalucía. Aquí le queremos hacer un llamamiento desde el Partido Popular de que no pueden olvidar de que las competencias de empleo son de la Junta de Andalucía y que el problema del desempleo y la responsabilidad de incentivar la actividad económica y la generación de empleo tiene 3 pilares: el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y, en la medida de las competencias y las posibilidades, los distintos ayuntamientos. La realidad es que en los últimos datos del desempleo, Andalucía, con un 18% de población, desgraciadamente ha sufrido el 38% del desempleo generado en este último mes. Hay que decir que, en contra de estas medidas de impulso, de este segundo paquete de reformas que está planteando el Gobierno del Partido Popular, la Junta de Andalucía en este año, en el año 2012, el año pasado, pues de las 896 solicitudes que se han presentado por los autónomos de Jerez y la provincia para el mantenimiento de actividad en el sector de toda la provincia, pues ha denegado o no ha concedido ni una de ellas, casi 1000 solicitudes que han sido denegadas. El Gobierno de Andaluz, además, ha denegado 2.252 solicitudes para el establecimiento de autónomos en 2012. El otro era el mantenimiento de actividad, 896. En nuevas implantaciones ha denegado 2.252 solicitudes. Y además hay que recordar que con fecha 31 de julio del 2012, mediante una publicación no hecha pública en los medios de comunicación, pero sí, como está actuando últimamente la Junta de Andalucía, directamente en el BOJA de Tapadillo, se suspendía la orden de ayuda a los autónomos. No podemos olvidar tampoco, y hay que pedirle desde aquí al Gobierno de la Junta de Andalucía, que en Jerez los impagos del Gobierno andaluz suponen más de 5 millones de euros que los autónomos de Jerez no están cobrando por facturas con la administración andaluza. Y que lo que hay es que apoyar con hechos concretos a los autónomos, con reformas y medidas concretas, y cumpliendo estrictamente el desarrollo de esta ley de autónomos que ellos deberían haber puesto en marcha en el año 2011 y que es fundamental para la generación de empleo y la creación de empleo en Andalucía, en la provincia y en Jerez. En resumen, y termino, decirles que, siendo realistas con los datos, hay que ser optimistas con este segundo paquete de reformas que ha planteado el Gobierno de España para el crecimiento económico y la generación de empleo, sin olvidar que son 3 los pilares fundamentales: Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Muy bien, pues esto es lo que queríamos decirles. Si tienen ustedes alguna pregunta sobre este asunto o cualquier otro, estamos, tanto Lidia como yo, a su entera disposición. ¿Has dicho que la Junta de Andalucía debe a los autónomos de Jerez 5 millones de euros de facturas no pagas? Sí, los datos de morosidad que hay en toda la provincia de Cádiz y en Jerez, número redondo, la deuda y los impagos por los autónomos de la provincia está en torno a los 30 millones de euros. Y en lo que es Jerez, pues está en torno a los 5 millones de euros.
De la cifra de paro que hay en Jerez, que conocimos ayer, ¿tienen ustedes estudios de saber qué porcentaje estarían dispuestos a hacerse autónomos, por ejemplo? Bueno, eso no es algo que pueda ser fácilmente detectable, ¿no? Lo que sí es verdad es que se ponen encima de la mesa un paquete de medidas para impulsarlos y lo que hay que esperar es que tengan el efecto. Por eso le hablaba de hay que ser optimistas pero cautos, porque hay que ver exactamente cuál es el impacto que va a tener. Nosotros, como usted comprenderá, el mayor número posible estaríamos encantados, pero hay que ver la aplicación práctica de estas medidas, cómo tiene su repercusión en lo que es la ciudad. Ahora mismo no se le puede avanzar eso porque eso depende de la libertad de cada uno, ¿no? Para ser autónomo también necesita una formación, una preparación. Dice que los ayuntamientos, en la medida de sus posibilidades, son el tercer pilar en lo que es la construcción de empleo. Para facilitar precisamente eso, la formación de las personas que quieren ser autónomos, ¿qué planes tiene el equipo de gobierno? Bueno, no olvide que la formación en materia de empleo es algo que compete directamente a la Junta de Andalucía. La formación en materia de empleo. El rango de los autónomos es muy amplio. Lo hay desde personas que montan una tienda para lo que la formación que tengan que tener para llevar una contabilidad o para conocimiento del sector, hasta autónomos que son altamente cualificados, como pueden ser técnicos, arquitectos, médicos. En definitiva es muy amplio, ¿no? Lo que sí decirle es que precisamente las políticas activas de empleo, la Junta de Andalucía lo que ha hecho ha sido eliminarlas prácticamente, se las ha cargado, que son las que realmente son políticas de formación en determinados talleres que después tienen una segunda parte, que no podemos olvidar que incluso el plan Prepara, ¿no?, que es un plan del Gobierno de España, se le ha exigido y se le ha pedido a la Junta de Andalucía que esto no es un plan única y exclusivamente para dar una asignación mensual, es un plan que tiene una segunda parte, que es la reinserción laboral, y ahí es donde entra fundamentalmente la Junta de Andalucía. ¿Cuáles son las medidas que puede plantear un gobierno municipal? Bueno, pues ya les digo que ya se las avanzará en breves días la alcaldesa, pero, por ejemplo, el ser el primer ayuntamiento de España en aplicar la licencia exprés, por ejemplo, en ser un ayuntamiento en bonificar las licencias para la creación de actividades de calificación de interés municipal, por ejemplo, pues estar planteando ofertas públicas de equipamientos y suelo a coste cero, evidentemente no en propiedad, a coste cero para facilitar la implantación. Es decir, todas aquellas medidas que entran dentro del ámbito de actuación de un ayuntamiento, que son facilitar la creación de ese empleo. Aún así, ahí nosotros entendemos que quienes tienen que marcar cuáles son las actuaciones son los que lo conocen, y por eso es tan importante la creación de la mesa de autónomos, que ya incluso la propia alcaldesa de Jerez les desgranó las primeras medidas que se habían estado analizando. Somos muy optimistas también con el desarrollo de esta mesa, pero vamos a dejar que esta mesa tenga un cierto recorrido para que sean ellos los que planteen esa opción, ¿no? También decirles que el Gobierno de España permite determinadas reducciones en los impuestos, ya no solo de actividades económicas, porque saben ustedes que los impuestos de actividades económicas que eliminó el Partido Popular para las empresas que tenían menos de una determinada facturación, que es prácticamente el 90% de las empresas de Jerez, pero permite incluso determinadas exenciones fiscales para aquellos impuestos municipales que estén relacionados con la creación de actividad. Eso es otro de los asuntos que se está tratando en la mesa de autónomos. Yo, si se me permite, seis preguntas. Sí. No, pero son todas muy. Una de las 6 medidas, la fecha de aplicación, porque por ejemplo la primera del IVA ya sabemos que es a partir de 2014, Sí. o sea, falta casi un año. Las demás, ¿desde cuándo empezarían a aplicarse? Bueno, lo que hay previsto es que se apliquen a lo largo del 2013 y 2014. Yo no sé concretamente cuáles son cada una de ellas, pero fundamentalmente es ir preparando todo el sistema para la generación de esa actividad y para la aplicación de esas medidas. Le puedo buscar el dato y pasárselo, ¿vale? Porque tiene que ir a Europa. Ajá. ¿Todas se aplican ya? Se van a ir aprobando. Aprobando a medida que se vayan aplicando, pero a lo largo del año 2013. Vale.
que todas estas medidas están muy bien, pero que mientras que siga faltando crédito no hay nada que hacer. ¿Le sigo diciendo y me Sí, pero ¿eso es una pregunta o es una opinión? Me refiero, ¿qué es lo que quiere que le diga? Pues sí, que sí hay solución para que haya crédito para las pequeñas y medianas empresas, porque es una de las principales demandas, por no decir la primera y esencial que piden los empresarios. Después, dos dudas de las medidas, debe ser que yo no me he enterado bien. Cuando dice lo de las 2.000 solicitudes en 2012 para nueva actividad y 896 para mantenimiento, Sí. ¿solicitudes de qué? Solicitudes de subvención. De Subvención para el mantenimiento de actividad o implantación de una nueva actividad. Los incentivos para traer empresas de alto valor añadido, Sí. no he podido coger Más de qué Madrid. incentivos. Sí, vamos a ver. Esto es no para traer empresas, es decir, lo que permite es aquellas empresas que reinviertan en investigación, desarrollo e innovación, es decir, que reenfoquen su actividad y pasen de la actividad tradicional a actividades de alto valor añadido de investigación, desarrollo e innovación, tienen excepciones fiscales en los impuestos, los beneficios, ¿vale? Que es el dato que le dan. Sí parece entonces que de entre las medidas hay muchas para empresas que tengan beneficios, pero no para empresas a lo mejor con más problemas, ¿no? Bueno, el tema del IVA, por ejemplo, es, diríamos, Sí, es una medida fundamental, ¿vale? Evidentemente, las medidas fiscales siempre se tienen que aplicar o bien de una reducción de la cuota de lo que hay que pagar, o bien por incentivar la reinversión de la cuota que hay que pagar. Si usted no da beneficio y por lo tanto no tiene que pagar impuestos, no es el incentivo fiscal, serían las ayudas directas a algún tipo de actividad. Y ahí lo enlazo con lo que usted me preguntaba antes. Es decir, una empresa que, con independencia del crédito privado, hay determinadas líneas públicas que permiten la financiación de proyectos viables en determinados sectores. Y tenemos, por ejemplo, los ICO, por un lado. El plan REINDU, que como ustedes saben se mantiene la actividad o se mantiene la cantidad, aunque está pendiente de salir, es una de las medidas que permite una financiación cualificada para proyectos de inversión. Ahí no es una ayuda o un incentivo fiscal a los beneficios, sino es una ayuda directa a un proyecto determinado para obtener financiación a un interés bajo. Después, por ejemplo, le digo, el CEDETI, el Centro Experimental de Desarrollo Tecnológico Industrial, y estamos trabajando con ellos, tiene ahora un plan que no le sabría, la cantidad está en torno a los 500 millones de euros en toda España, para entrar como sociedades de capital riesgo en empresas de alto valor añadido tecnológico y fundamentalmente enfocadas a la exportación, ¿vale? Bueno, pues ahí también estamos trabajando con determinadas empresas que tienen interés en implantarse en la ciudad, enfocados a eso. Esto no sería ni siquiera ya financiación, sería incluso participación en el capital como sociedades de capital riesgo. Por lo tanto, es una financiación, diríamos, incluso cualificada, porque asume incluso la responsabilidad. Después, bueno, le he dicho el ICO, el CEDETI, el REINDU, dentro de lo que son las medidas de financiación. Hay otra entidad que se llama ENISA, que incluso aquí en la provincia de Cádiz, con los jóvenes empresarios, ya hizo una actividad de financiación que permite financiar una actividad de un emprendedor hasta 50.000 euros sin aval. Eso es importante, porque uno de los condicionantes que está poniendo las entidades financieras pues son los avales a la hora de hacer la financiación. Entonces, les repito, ICO, REINDU, el CEDETI o ENISA son organismos que ahora mismo, y de hecho se está hablando de ellos en la mesa de autónomos, para facilitar e informar a los autónomos sobre estas medidas que hay. Ya les digo, el tema de ENISA, ya incluso los jóvenes empresarios tienen una línea abierta, ¿no? Y esto están enfocadas a financiación directa y no son incentivos fiscales. Entonces hay que distinguir las subvenciones directas de lo que son financiación y de lo que son incentivos fiscales, que son, diríamos, tres patas. Sí, pero yo me refería a más medidas, porque a pesar de todo esto que usted comenta, las empresas siguen cerrando porque no tienen financiación. Pero lo que hay, sí, a ver, lo que hay que intentar es promover que haya menos trabas en muchos otros aspectos, no solo en eso. Yo le digo, es normal, por ejemplo, y eso es una cosa que la reforma de la administración local es un punto que ha pasado un poco desapercibido, quiero recordar que es el artículo 84
El artículo 84 de la Ley de la Reforma de la Administración Local, que insistimos, está centrada en lo que demandan los ciudadanos, dice textualmente, no, casi textualmente, pero no recuerdo, que no se someterán a licencia previa el inicio de las actividades, será control posterior. Eso hace que una empresa, para el inicio de una actividad, ya, insisto, ya se han hecho medidas como es la licencia express, pero es que la Junta de Andalucía va en contra de esta medida. Por ejemplo, el reglamento de calificación, que es el que está sometido, de calificación ambiental, que está sometido a la mayoría de los bares y de negocios de hostelería, el reglamento que plantea la Junta de Andalucía es incluso más restrictivo en cuanto a plazo que el que tenía antes. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido este cambio conceptual en la reforma? Bueno, cuando se apruebe, ¿no? Pues que a partir de ahora el concepto es distinto. Es decir, hasta ahora se está perdiendo mucho tiempo y mucho dinero en los pasos previos para iniciar la actividad y en muchos casos hace que los empresarios, los autónomos, se desanimen en el inicio de una actividad por todas las trabas administrativas que hay, y lo que se está trabajando es precisamente lo contrario. Lo que sí es evidente es que la situación económica general influye en toda esta mortandad de empresas o cese de la actividad, pero precisamente este paquete de medidas lo que está haciendo es flexibilizar las condiciones de acceso, incentivar la reinversión para generar nuevos puestos de trabajo, porque el objetivo no es otro que el desempleo, es decir, tanto autónomos como empresas al final son los vehículos para la generación de empleo. Todas estas medidas van enfocadas a eso, a incentivar la creación de empleo y la actividad. Hay que ver los resultados, todavía es muy pronto para decirlo. Le estoy diciendo que estamos hablando del segundo paquete, el año 2013, la segunda etapa del gobierno del Partido Popular, que es una primera para arreglar las cuentas y esta segunda para fomentar la creación de empleo y la actividad económica. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Desde luego, la historia de España demuestra que cada vez que el Partido Popular ha hecho reformas en materia de actividad económica y empleo, se ha generado actividad y se ha creado empleo en el país. Hay que tener, con la realidad de los datos, optimismo en esta reforma. Me quedaban dos, perdón, Sí. compañero. Del ICO. Sí, Los 34 millones de euros que anunció ayer de Torres, sí. ¿sería para pagar al Ayuntamiento de Jerez? ¿Sería para pagar facturas de 2012? Sí, pero vamos, le puedo dar los datos exactamente. Habría que analizarlos. Son para facturas que se hayan quedado fuera por determinadas circunstancias, e incluso permite, porque inicialmente era muy restrictivo en lo que eran créditos comerciales y había determinados casos en los que con esas características no se podía atender. Y le digo, hay determinados servicios que presta un ayuntamiento que se pueden entender como contratos comerciales, entre comillas, y por lo tanto podían entrar a la factura, pero hay otros que se entendían vía subvención, que realmente es la prestación de un servicio, y lo que se ha hecho ha sido reformular y reformar para poder dar entrada a esas facturas, que al final detrás lo que hay son empresas pendientes de esos cobros y puedan entrar. ¿Cómo cuáles? Bueno, en casos concretos. No le quiero decir hasta que no se analice. Pero si afecta a algunos servicios públicos, entonces, que van a cobrar... Puede afectar a servicios públicos, no a lo mejor tiene por qué ser directamente empresas públicas, pueden ser incluso consorcios. Es decir, lo que se ha intentado es flexibilizar y abrir más los beneficiarios de poder incluirse a ese plan ICO. ¿Me queda una? Sí, me queda una. A mí no se me olvida tampoco. Del plan de empleo especial. Sí. ¿El plan de empleo especial a qué se refiere? Para la zona. Sí. Usted sabe que en el Congreso de los Diputados la semana pasada el Partido Popular lo organizó, ayer le preguntamos al secretario del Gobierno, no contestó, sabimos que la Junta de Andalucía había paralizado las políticas activas de empleo, pero no contestó, y por eso le vuelvo a plantear la pregunta a usted. O sea, ¿se puede pedir o se va a pedir un plan de empleo especial para la zona? Yo le voy a decir una cosa. Nosotros le voy a hacer un análisis muy similar al que se hizo en el Ayuntamiento de Jerez con el Estatuto Económico Especial, ¿vale? Aquí hay partidos políticos que les encanta salir y hablar del plan, lo tengo aquí, el Menta, el Proteja, el plan verde, el plan no sé qué, y al final la realidad es que o el dinero desaparece o se paraliza el programa o no se crea el empleo. Pero yo le digo,
¿Qué entendemos nosotros que puede ser un buen plan especial dentro de ese parámetro para Jerez? Bueno, pues mire usted, si nosotros conseguimos que el Reindus tenga una inversión importante en la ciudad y se generen empresas vinculadas a esas ayudas, para nosotros es una medida importante de empleo. Se llame plan de empleo o no. Si nosotros resulta que conseguimos del CEDETI que se implique en la implantación de determinadas empresas en la ciudad que generen empleo, se puede llamar plan de empleo o no, pero es una medida concreta. Si lo que está planteando el Partido Socialista es algo similar a lo que ha planteado, que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, de los 400 euros a los jóvenes, les decimos, los jóvenes, la limosna para Griñán. Lo que tienen que hacer es impulsar la actividad económica. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, el plan Prepara, que es un plan del Gobierno de España, que ellos se han negado a prorrogarlo, lo que tienen que hacer es ayudar en ese otro pilar a la reinserción laboral de las personas que están, dentro de ese plan. Entonces, las promesas de campanario, como se suelen decir, y hablar de planes especiales de empleo a nivel global, que nadie sabe exactamente a qué se refieren, no sabemos si están hablando de incentivar el empleo o de subvencionar el desempleo. Es que es muy distinto. Es que el PSOE lo que busca siempre es subvencionar el desempleo y lo que busca el Partido Popular es incentivar la creación de empleo. En eso el Partido Popular no va a jugar. Y además ya existen planes especiales. Tenemos, por ejemplo, el plan especial para la zona rural, que en este caso no afecta directamente a Jerez, como es el Profea, ¿no? Esos planes existen. Entonces, la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que ella, que es la que tiene la competencia de empleo, está dispuesta a hacer para reactivar esos planes de empleo? Nosotros, ¿en qué nos vamos a trabajar? ¿O qué nos vamos a centrar? En medidas concretas que generen actividad económica y empleo. ¿Vale? Yo le preguntaba, habla usted de promesas de campanario, yo le preguntaba por la promesa del PP del Estatuto Económico Especial, ¿lo van a solicitar? Si ya se lo he puesto antes y se lo he explicado. Para nosotros, no, le he explicado. Ya en el último pleno debatimos respecto a eso y dijimos cuáles eran las medidas concretas que estaba recibiendo Jerez que se podían englobar dentro de un Estatuto Económico Especial. ¿Qué es lo que vamos a solicitar? Lo que ya hemos solicitado. Llegar a un acuerdo con Seguridad Social y Hacienda para poder desbloquear una parte de los ingresos, de la participación en los ingresos del Estado, que sería especial. ¿Eso sería algo o una medida que estaría dentro de un Estatuto Económico Especial? Pues sí. Y eso sí lo vamos a solicitar. No solo es que lo vamos a solicitar, sino que se ha solicitado, que se está negociando y que se va a conseguir. Eso es una medida concreta que sí, desde el gobierno del Ayuntamiento de Jerez, se está solicitando y se está pidiendo. Que también hay que decirlo, y lo dijimos también en el Pleno, en honor a la verdad, que desde la vicepresidencia del gobierno de la Junta de Andalucía se están implicando no solo en el tema de Jerez, sino en determinados ayuntamientos que están en situación complicada desde el punto de vista financiero. Pero no olvidemos que el dinero viene del gobierno de España. Entonces, a su pregunta, todas y cada una de las medidas que desde el Ayuntamiento de Jerez entendamos que podemos solicitar para paliar la situación económica, lo vamos a hacer. Como ya se dijo, lo que no vamos a entrar tampoco en esas promesas de campanario y ahora volver a querer poner un nombre a cosas que ya se están haciendo. Que, por ejemplo, el otro día lo dijimos, Jerez había recibido, yo no sé las cantidades, pero, por ejemplo, en tema del ICO, 20 veces más que otras ciudades, como podían ser, que a lo mejor le doy un dato que no es correcto, pero como podían ser Valencia, Sevilla, Elche, por el nivel de deuda que tenía heredada el Ayuntamiento de Jerez. Por lo tanto, estamos hablando de una medida que la aplicación práctica es excepcional. No, ¿alguien duda de que es una medida excepcional que el Ayuntamiento de Jerez haya recibido casi 330 millones de euros de financiación para poder pagar a proveedores? Se podía haber echado para atrás el plan de viabilidad económico del Ayuntamiento y no se echó. Son una medida concreta de financiación para poder solucionar los problemas que tiene el Ayuntamiento de Jerez, que por otro lado está mucho mejor que hace un año y está peor de lo que va a estar dentro de un año. ¿Alguna pregunta más? Sí, le tengo.
Me gustaría que me explicara mejor el proceso de cesión de los terrenos para el nuevo colegio con la Fundación DOM. Sí. El PSOE, por lo visto, dice que no es muy legal. Bueno, el PSOE, sí, primero lo que tiene que hacer es enterarse y ver los papeles, ¿no? Ahí sí le voy a decir una cosa. A ver, lo que nosotros no vamos a entrar es en disputas ideológicas. Esto es, resumiendo, es una inversión de 10 millones de euros para la generación de 100 puestos de trabajo. Le preguntamos directamente al PSOE, ¿está de acuerdo en que la ciudad se implante una fundación que haga una inversión de 10 millones de euros y vaya a crear 100 puestos de trabajo? ¿Sí o no? Eso es lo primero que tienen que definir. Que no entren en otra serie de disquisiciones. Que lo que tienen que hacer es ellos, dentro de sus competencias, seguir mejorando, que no lo están haciendo, los colegios y el sistema educativo. Pero lo que hay que centrarlo es que esto es, dentro de la actividad y dentro de esas medidas que estamos intentando desde el gobierno de Jerez para incentivar la generación de empleo, es una inversión de 10 millones de euros para la creación entre personal docente y no docente de 100 puestos de trabajo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el PSOE tiene alguna duda, sin ningún tipo de problema, que solicite el expediente, hombre, que eso lo solicite al ayuntamiento, no que no lo haga por los periódicos. Si realmente lo quiere, que lo pida. Y cuando el PSOE lo pida, pues se ve el expediente y verá los requisitos legales que se exigen para la cesión a fundaciones de equipamientos públicos para la generación de una determinada actividad. Y cuando lo vea, pues entonces tendrá criterios para decir si hay o no algún tipo de irregularidad, que no la hay, pero lo que tiene que hacer es, antes de hablar, que vea los papeles. Y si me permite añadir Sí. una cosita, en la gestión de suelo a actividades educativas se hace desde el primer día, se han hecho varias cesiones y voy a resaltar una de ellas. Hay que resaltar la cesión de suelo que se hizo en la Canaleja para la construcción del nuevo centro educativo La Teja, cuando ya la Junta de Andalucía ha desistido de la construcción de ese colegio. Es decir, creo que está claro quién está apostando por la actividad educativa en esta ciudad y quién está parcheando continuamente y olvidando a los escolares de nuestra ciudad. Por lo tanto, frente a un ayuntamiento que cede suelo cada vez que el Junta de Andalucía nos lo ha pedido en las mejores condiciones y con el terreno que ellos mismos piden, y lo vuelvo a decir como delegada, que mientras que en la ciudad de Cádiz para la construcción de un colegio se piden unos metros, a la ciudad de Jerez se nos piden muchísimos metros más, cuando el colegio es lo mismo. Pero bueno, a la ciudad de Jerez les gusta que tengan muchos patios y muchos metros los colegios, se les ha cedido siempre que se ha solicitado desde la Junta de Andalucía, tienen la máxima colaboración en todos los trámites de licencia y en la cesión de suelo, y que les recuerdo que mientras que la cesión de suelo se hizo para el nuevo centro de la Canaleja o el centro de La Teja, la zona de la Canaleja, el centro de La Teja, ya la Junta de Andalucía ha desistido de construir ese colegio tan necesitado en la zona. Por lo tanto, frente a un ayuntamiento que apuesta por la educación en todos los sentidos y que está invirtiendo más que nunca en la educación pública, tenemos una Junta de Andalucía que está dejada o ha dejado la ciudad de Jerez en materia educativa. Pero, si me permite, con independencia de lo que ha dicho mi compañera, lo que sí es importante es que este caso concreto no es un tema de discusión educativa, es un tema de una inversión de 10 millones de euros que va a generar 100 puestos de trabajo. Y vuelvo a insistir, ¿está de acuerdo el PSOE en que se haga en Jerez una inversión de 10 millones de euros y que se generen 100 puestos de trabajo? Que se lo diga a los jerezanos. Que no intente llevarlo a otro debate que no es el debate. Que nosotros lo que estamos es viéndolo como una inversión de 10 millones de euros para la creación de 100 puestos de trabajo. ¿Se sabe cuándo comenzarían los trabajos de construcción? Porque la Fundación dijo que quería empezar ya a funcionar en septiembre, con lo cual los plazos van a ser... Pues yo espero que en breve. Eso dependerá de ellos. Ellos lo que sí han planteado es que quieren, como usted bien ha dicho, iniciarlo para el próximo curso. Sí es verdad que tienen unos sistemas, tienen una experiencia importante en la construcción de colegios. Ellos han construido colegios en Madrid, creo que tienen varios colegios y en otros sitios. Y tienen unos sistemas de construcción, evidentemente que habrá que ir faseándolo para hacerlo. Y nosotros confiamos porque vamos, es una fundación profesional. Lo que sí le tengo que decir también es que
aunque la ley permite la cesión gratuita de equipamientos públicos a fundaciones, sí hay que decirles también que esto no ha sido totalmente gratuito. Es decir, aquí se ha incluido en ese convenio la obligación de urbanizar un terreno público de más de 5.000 metros y el mantenimiento durante el periodo de la concesión de todo ese terreno, ¿no? Y bueno, la valoración que me hacían desde el área de patrimonio es que esto, en resumen, aun permitiendo la ley para una fundación esa cesión, estamos hablando del orden de unos 500.000 euros, lo que al final, de compromiso, no necesariamente teniendo que adquirirlo, que realmente se han comprometido, ¿no? Pero insisto de nuevo en que esto es una inversión de 10 millones de euros para la creación de 100 puestos de trabajo. ¿Y por cuánto periodo, de hecho? No sé exactamente si son 25 años o 15 años, no lo sé. Le digo exactamente cuál es porque no sé exactamente qué es el periodo de tiempo. En estas sesiones, yo por curiosidad, Sí. en estas sesiones se ponen como cláusula entre el ayuntamiento y la fundación el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Habida en cuenta que es un proyecto educativo que no es único, que tiene una competencia, para que vamos a recordar, pues no sé si son tiempos, no porque quiera ser pesimista, tiempo para proyectos de esta índole aquí en Jerez de la Frontera. ¿Hay alguna cláusula o cesión en la que obliguen al proyecto o a la venta o a la prohibición de venta? No, venta no lo puede vender. A ver. Esto es un equipamiento público, por lo tanto, el suelo siempre es propiedad del ayuntamiento. Eso que quede claro. Es decir, esto es simplemente una cesión del uso, no es venta de suelo. Esto es importante, ni venta ni No, digo que ellos, si llevan mal proyecto, Sí. no puedan vender a suelo. Esto es como, sí, te explico, esto es como cualquier cláusula que existe y la propia ley lo estipula, ¿no? Es decir, cualquier cesión de una concesión o una adjudicación, eso en cualquiera, ¿no? No es solo en esta, sino en cualquier opción, necesita una autorización por parte de la administración concedente para transmitir la concesión administrativa a un tercero. Es más, es condición para poder seguir disfrutando el mantenimiento de la actividad en los términos en los que se había estipulado. Pero eso le digo, eso es de forma generalizada. Es decir, si alguien tiene una concesión administrativa y resulta que la explotación que hace de la concesión administrativa no se ajusta a los criterios por los que estaba la concesión, pues automáticamente es una cláusula de reversión, diríamos, de la concesión. Y para la cesión a un tercero siempre necesita la autorización de la autoridad. Y evidentemente esa, le digo porque se han planteado casos en Jerez, en otras concesiones, se han planteado casos y cuando se asegura que es el mantenimiento en las mismas condiciones que está, y no le voy a poner el caso concreto porque todavía no está cerrado, pero en algún equipamiento que hay una concesión administrativa y que está atravesando problemas económicos y financieros fuertes y hay otras empresas que están dispuestas a entrar, bueno, pues nosotros en cierta manera tenemos que autorizar desde la administración con su procedimiento que se haga esa cesión de la concesión. Si la administración dice que no se puede hacer porque la ley lo recoge. En ese caso, ¿qué está usted pensando que habría indemnización a esas personas que tienen problemas económicos? ¿Que habría indemnización para decirle, déjanos lo que te hemos dejado que va a entrar a otra empresa? ¿Habría que indemnizarlo? Yo creo que no, porque, vamos, yo no le estaba pensando en un caso muy concreto que está muy enfocado a... Es decir, normalmente las concesiones van a riesgo y ventura, salvo que haya algún tipo de actuación por parte de la administración que vaya en contra, ¿no? Pero en cualquier caso, esas indemnizaciones siempre están en función del aprovechamiento que se está haciendo de un bien público, ¿vale? Y está enfocado a el lucro cesante, que se llama. Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, usted se hace una cesión a una fundación, no cabe esa posibilidad porque es que no puede dar beneficio. Lo digo por centrarlo un poco en el caso anterior. ¿De Sahab se supo algo, alguna novedad? No De sé. Hace tiempo que no hablamos de ese tema. De Saab sigue la cosa en stand-by. Ahí está, vale. Y diré, la plaza de interventor se publicó ya definitivamente de la zona urbana. Si me lo permite, no lo sé. Tendría que mirarlo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.